Compartimos el Evangelio del cuarto domingo de Adviento en el año A. El texto es Mateo capítulo 1, versículos 18 al 24. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa. Palabra del Señor. Estamos ya en el cuarto domingo de Adviento y el Evangelio de Mateo nos presenta a otro de los grandes protagonistas de esta historia, José, el carpintero de Nazaret. María, su madre, estaba comprometida con José, y antes que hubieran vivido juntos, ella concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. En pocas palabras se nos presenta un misterio inmenso. María tiene en ese momento unos 14 años y José 18, y están comprometidos, lo que significa para la ley judía que están legalmente casados, son esposos, aunque todavía no conviven juntos ni tienen relaciones. En estas circunstancias, María concibe un hijo por obra del Espíritu Santo. Pensemos, ¿cómo se lo habrá dicho a José? Sabemos que le dijo que estaba embarazada, pero ¿le habrá hablado del anuncio del ángel? El Evangelio no dice nada sobre esto. José, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, decidió abandonarla en secreto. Miren, en pocas pinceladas se nos presenta la grandeza humana y creyente de José. José es un hombre justo, y esto significa que es un hombre respetuoso y cumplidor de la ley de Moisés. Sin embargo, en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 22, versículo 22 al 24, dice que la mujer adúltera debe ser denunciada públicamente por su esposo y debe ser apedreada hasta morir. José no quiere esta suerte para María. Su amor por ella no se ha transformado en resentimiento, en odio por la deshonra que cree sufrir. Por el contrario, su amor se transforma en compasión. Y justamente por esto busca una estrategia para poder, por un lado, cumplir la ley que le dice que tiene que repudiarla, pero sin que ella sufra las consecuencias. Él decide abandonarla en secreto. ¿Qué significa esto? Que él, un hombre justo, un hombre honrado, un hombre bueno, un hombre religioso, va a cargar sobre sí la deshonra de haber abandonado a María dejándola embarazada. No es difícil imaginar la lucha en la conciencia de José entre, por un lado, el deber de cumplir lo que ordena la ley, la ley de Moisés, y por otro lado, la misericordia. Fíjense que justamente esta es la actitud de Jesús frente a los pecadores. ¿A quién le habrá recordado aquella mujer que le llevaron ante él, aquella mujer adúltera que le llevaron ante él para ser apedreada? ¿En quién habrá pensado Jesús? ¿Cuántos valores debió aprender Jesús del pobre carpintero de Nazaret? Ahora bien, a este punto podemos hacernos una pregunta. Si el ángel del Señor fue a anunciarle a María que ella iba a ser la madre del Salvador, ¿por qué no hizo otro tanto con José? ¿Por qué dejar que él viva el desconcierto
este sufrimiento por no entender lo que estaba pasando. Mateo no lo dice. Quizás era necesario que José, desde su libertad, demostrara la grandeza de su corazón antes de recibir el llamado. No es difícil imaginar que esa noche José se durmió exhausto, después de haber logrado tomar una decisión, después de decidir lo que iba a hacer. Justamente allí, cuando el cansancio nos hace bajar las defensas para abandonarnos al sueño, cuando dejamos nuestras resistencias, es cuando el ángel de Dios realiza su aparición. José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a Israel de todos sus pecados. Mateo dice claramente que José pertenece al linaje de David. Por lo tanto, por medio de José, Jesús pasará a pertenecer al linaje real. Y es justamente porque el linaje en el pensamiento hebreo se transmite absolutamente de igual manera, sea por la sangre o por la adopción. Esto significa que Jesús, el Hijo de Dios, es hijo de David porque es hijo de José. Y justamente será él quien tendrá que ponerle el nombre, Yeshua, Yahvé salva, Jesús. Porque este era un derecho que le correspondía absolutamente al Padre. Cuidado, José no es simplemente el custodio de la Sagrada Familia. Él es el padre adoptivo de Jesús. Él es el papá aquí en la tierra de Jesús. Jesús aprendió también de José a amar a Dios. Lo más probable es que el rostro de Dios en la mente de Jesús tuviera mucho que ver con el rostro de José. Mateo ve también cumplido en esto la profecía que el profeta Isaías le hace al rey Ahaz. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo que le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Jerusalén estaba en aquel momento sitiada por el enemigo y parecía que iba a ser destruida no solamente Jerusalén, sino toda la nación. En esta circunstancia, Isaías profetiza que nacerá un niño y cuando ese niño llegue a la madurez, toda la amenaza contra Jerusalén y contra la nación judía habrá desaparecido completamente. No sabemos el nombre de ese niño, pero sí sabemos que la nación y la ciudad de Jerusalén se salvaron en ese momento. Al despertar, José hizo rápidamente lo que el ángel le había ordenado. Llevó a María a su casa y sin que hubieran hecho vida en común, ella dio a luz un hijo y él le puso por nombre Jesús. José no pronuncia ni una sola palabra en todo el Evangelio. No discute, no pregunta en ninguna de las tres apariciones del ángel. José simplemente, rápidamente, va a obedecer aquello que le dice el ángel. José hoy nos habla, sin decir palabra, de la importancia de esta disponibilidad absoluta a la voluntad de Dios, aunque no la entendamos del todo y aunque pueda cambiar nuestros planes. Por este motivo, Dios le confía a José tres de sus grandes amores: su hijo único, la madre de su hijo y la iglesia. El Padre de Jesús en el cielo confía totalmente en el Padre de Jesús en la tierra. ¿Y cuánto necesitamos de esa paternidad? Que el misterio del niño que viene a salvarnos nos encuentre con un corazón dispuestos al discernimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida y también dispuestos a rápidamente cumplir esa voluntad, porque en esa voluntad está el camino de nuestra felicidad total. Es la línea recta hacia nuestra plenitud. Que el Señor te conceda una hermosa semana.